Buenos días, señores y señoritas estudiantes del curso de agroecología. Este día vamos a abordar acerca de la conservación de las semillas y su diversidad de especies dentro de nuestro país y sus métodos de conservación a nivel agroecológico. Hay que tomar en cuenta que la conservación de semillas es muy indispensable al momento de sembrarlo en sí, ya dentro de las comunidades. Las semillas en sí nos proporcionan a nosotros alimentos, ¿sí? Y estos a su vez deben de estar seguros y con las propiedades nutritivas necesarias para el desarrollo del ser humano, el crecimiento y desarrollo del ser humano. Este día vamos a ver acerca de la conservación de la biodiversidad y a su vez también lo que es la conservación de las semillitas y los transgénicos. ¿Qué impacto da los transgénicos hacia la salud? A partir de los 7000 años antes de Cristo ya se comenzó a dar los primeros pasos en lo que es de la agricultura. Sería en sí una agricultura más ecológica, dado en relación con el ambiente. Sí, preservamos nosotros lo que es la biodiversidad, ¿ya? Esto lo hacían nuestros aborígenes. Luego, bueno, al pasar del tiempo, la civilización va avanzando, ¿ya? Y a su vez crean grupos. Estos grupos en sí son de los egipcios, ¿sí? Los incas de igual manera, ¿ya? Generan su propia metodología, digamos así, de siembra y conservación de semillas, ¿ya? Métodos que hasta en la actualidad lo utilizamos, ¿ya? Que cada vez vemos que aparece la tecnología, pero a su vez vamos relegando, vamos dejando lo tradicional, que es lo bueno, que nosotros nos manejamos. ¿Sí? Una vez que ya la gente, la civilización comienza a producir sus semillitas y a conservar, es necesario también la comercialización de la misma, razón por la cual aparece lo que es esta palabra, la calidad de nuestras semillas. ¿Sí? Que la calidad en sí, todos queremos también una calidad de semilla que tengamos y a su vez que tenga una cantidad adecuada de proteína, ¿ya? Cada vez nosotros vemos que a nivel comercial que nos venden ciertos paquetes tecnológicos conjuntamente con las semillitas, pero esas semillitas hay que recordar que son manipuladas genéticamente. Aquí hay que diferenciar algo, compañeros, ¿ya? La manipulación genética se da en un laboratorio, ¿sí? Y al hablar de semillitas que están manipuladas genéticamente, estamos diciendo que le quita ciertas características de la semillita en el caso de la reproducción en sí, ¿sí? No se puede propagar esas semillitas que especialmente nos venden ciertas empresas internacionales, multinacionales, entonces nos venden eso, ¿ya? Es verdad que son semillas que aparentemente son grandes, ¿ya? Resisten a ciertas plagas y enfermedades que en sí nos ayuden sí a conservar, pero a su vez a nuestra alimentación no nos ayuda, porque baja la cantidad de proteína, ¿sí?
Entonces, al momento de bajar, nosotros estamos bajando también nuestra adecuada nutrición dentro de las comunidades. Cuando hablamos nosotros de las semillitas, ¿ya? Nosotros hay que tener en cuenta una cosa, ¿ya? Aquí tenemos la semilla madura de maíz. Hay que recalcar que tiene partes la semillita también. Nuestras semillitas autóctonas tienen un gran valor, nos aporta a nivel nutricional, tienen también resistencia a enfermedades y plagas al momento de nuestro almacenamiento. ¿Ya? No son susceptibles como las manejadas o manipuladas en sí genéticamente. La parte externa, sí, que desde color amarillo que ustedes ven, es el pericarpo, lo amarillito, lo que más brilla ahí del maicito. Y es igual en otras gramíneas, ¿sí? Y también en las leguminosas, en especial lo que es el frijol, el chocho, ¿sí? Luego vemos el endodermo. El endodermo es lo de adentro, lo blanquito. ¿Sí? Pártale, revisen. ¿Sí? Listo. El escudeto. ¿Sí? Perdón, el escutelo o escudeto también que le denominan. ¿Sí? Ustedes logran mirar. De igual manera, ¿sí? Es esta partecita de aquí, en el interior. Pueden romperle y ahí está en el interior. ¿Sí? Eso, como dicen, casi como un chunguito. Eso, ya. El coleóptero es la parte en sí que recubre, es una membranita nomás. Exacto, como una telita que le recubre. Este coleóptero, ¿no?, ayuda a su vez a que la semillita germine. Ahí tiene, igual manera, cierta proteína que hace que se active para la germinación. Si vemos que una semillita no tiene las características que nosotros necesitamos, tenemos que clasificar, ¿no es cierto? Al momento que hablamos de la formación y desarrollo de la semilla, como nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, las partes de la semilla, tenemos los elementos básicos: el embrión, el tegumento y el tejido de reserva, ¿sí? Todo lo que contiene la semillita es muy indispensable para nosotros, todo, ¿ya? A nivel funcional, ¿sí? ¿Para qué nos sirve toda esta, en especial lo que es la coleorrhiza, ¿sí? Nos sirve como cobertura protectora, que tienen funciones delimitadas, ayudan a la regulación de intercambio de gases, ¿sí? Muchos dirán, bueno, nosotros ponemos la semillita, lo ponemos en el suelo, y la semillita, ¿creen ustedes que sí emite o absorbe oxígeno? ¿Sí o no, compañeros? Claro, es un ser vivo, ¿ya? En el suelo, por si acaso, si hay oxígeno, también hay dióxido de carbono. Tomarán en cuenta eso, ¿sí? Y absorbe también. Y por efectos del agua se han dado cuenta que se hincha, ¿no es cierto?, al momento que le cultivamos. Se hincha, o no sé si alguien ha sacado del terrenito, le ha sacado a la semillita y le vio que se hincha. Exacto, ¿ya? Está hidratada la semillita y ahí se promueve en sí para el poder germinativo. Composición química de las semillas, lo fundamental. Tiene carbohidratos, como es en el caso del almidón, ¿sí? Estas de las amiláceas. Las amiláceas generalmente son gramíneas. Cuando hablamos de las gramíneas estamos diciendo del trigo, de la cebada, del centeno, de la avena, ¿sí? Lípidos, contienen grasas, ¿sí? Es decir, son oleaginosas,
semillas andinas oleaginosas que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí en nuestro sector, ¿cuál sería? Según su criterio. Que tengan una determinada cantidad de grasita que hay. Exacto. La pepita de sampo, de zapallo, ¿ya? Tiene cantidades también de lípidos, grasas, aceites en especial, como dicen aquí, ¿ya? Y luego hay las proteínas en base proteínica, como es la quinoa. Pero, a ver, aquí sí hay que tomar en cuenta una cosa. Cada una de estas semillitas contienen en sí proteína. Pero aquí estas semillitas de las amiláceas, como digo, de las gramíneas, no son tan altas como en el caso de la quinoa. ¿Sí? Entonces, por eso es la quinoa el superalimento que nosotros tenemos, en especial del área andina. La quinoa lo consumían en sí nuestros aborígenes. Y la quinoa, lo de bueno es que se sigue conservándose, o sea, las semillitas de quinoa no han sido netamente modificadas. ¿Ya? Como les dije, en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tiene los rangos adecuados de proteína. Razón por el cual hasta en Estados Unidos hacen barras energéticas en base a la quinoa. Vamos a hablar acerca de la maduración de las semillas. Hay que tener los aspectos más importantes, compas, en lo que es en la tecnología de la maduración de las semillas. ¿Sí? Primero, la época ideal de la cosecha. No podemos pasarnos, compas. ¿Sí? Nosotros sabemos muy bien, como somos del campo, sabemos muy bien que en los meses adecuados hay que cosechar. ¿Sí? Y aquí recalco una cosa también, que una cosa es la maduración fisiológica y otra cosa es la maduración comercial. Ustedes creo que no han de haber escuchado esto. Generalmente nosotros decimos, ya está maduro. Sí, ¿no es cierto? Ya está maduro. Y nada más. Cuando hablamos de la maduración fisiológica, estamos hablando en el campo. Ya, tiempos de cosecha, a nivel de la comunidad, a nivel campesino, se dice, el tiempo de la cosecha ya está listo. Vamos a cosechar cierto maicito, el triguito, ¿sí? Listo. Mientras que la madurez comercial es el límite máximo que nosotros podemos tenerle una semilla, ¿sí?, para su comercialización. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Las semillitas, como le digo, en especial las semillitas que nosotros, las autóctonas, las endémicas que tenemos, ¿sí?, son muy indispensables y en especial al momento de la maduración comercial. Nosotros debemos de revalorizar nuestras semillitas, ¿sí? ¿El por qué digo esto, compas? Las semillitas endémicas tienen mayor cantidad de proteína. Son menos susceptibles a plagas y a enfermedades. Plagas no mucho, ¿sí? A enfermedades. Cuando hablamos de la maduración de la semilla, como les mencioné, tenemos tanto la maduración fisiológica y la maduración comercial, que la fisiológica se basa en el campo, mientras que la comercial es cuando ya nosotros, ¿cuánto nos dura la semilla? Ya, tanto en tiempo, ¿sí? Porque cada vez que nosotros almacenamos una determinada semilla, ¿sí?, hay un tiempo de almacenamiento.
Si pasamos de ese tiempo de almacenamiento, ya, la semillita primero baja la cantidad de proteínas, de igual manera, y la semillita se estropea, baja su peso, su densidad, y al bajar la densidad, automáticamente no tiene el mismo poder germinativo y vigor. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos del contenido de humedad, bueno, al momento que nosotros botamos la semilla en el campo, ¿sí? O cultivamos en sí, ¿ya? En la fecundación el contenido de humedad es entre el 80 y el 90%. Razón por la cual nosotros tenemos que al momento que cultivamos una determinada semilla, tenemos que ver la época que llueva, y como conversamos, que se hincha y ayuda a germinar, ¿no es cierto? Ya, a salir, que salga la plantita del suelo. A medida que se va formando la semilla, el contenido de humedad disminuye y aumenta la cantidad de materia seca. Cuando hablamos de materia seca, estamos hablando de toda la estructura vegetativa que tiene. ¿Sí? Es decir, la materia seca se mide. Ya lo vamos a ver, ya, al momento de la práctica, la cantidad de materia seca que vamos nosotros a determinar en las semillitas que ustedes han traído. El agricultor cosecha la semilla entre un 13 a 20% de humedad, mucho después de la maduración fisiológica. Razón por la cual nosotros tenemos que secar, ¿no es cierto?, la semilla. En especial, ¿en qué tipo de semillitas hacemos eso? Compas, ¿en qué tipo de semillas hacemos? Secamos en el sol, secamos, le ponemos en el sol en los patios. Eso, el maíz, el frijol, la cebada. Entonces, necesitamos nosotros hacerle secar a la semillita. ¿Y por qué? Porque si no le hacemos ese proceso, tiende a generar enfermedades fúngicas. Se pudre, compas. ¿No es cierto? Ya. Nosotros tenemos, miren, por especies de la avena, el 32% de humedad. El arroz el 30%, frijol 40%, el maíz 35%, el ryegrass 42%, 40%, el trigo 32% y la soya. Y luego tenemos la germinación, que como miran ahí en la imagen, es el reinicio del crecimiento del embrión. ¿Sí? En condiciones adecuadas de clima y suelo. ¿Ya? Es decir, lo que nosotros decimos del membrillo comienza a salir. El embrión, que es el equivalente al membrillo, ya, de la semilla inicia la formación a partir del momento de la fertilización del óvulo y se desarrolla durante la maduración hasta el crecimiento, y se obtiene el contenido de humedad, disminuye a niveles que permitan reducir la actividad metabólica. ¿Sí? Como se explicó, la semillita, ¿sí?, gasta todas sus reservas que tiene como unidad independiente con la finalidad de germinar. ¿Sí? Los factores que influyen en la germinación son porcentajes de semilla germinar, época de siembra, procesos fisiológicos de germinación, contenido de humedad y actividad respiratoria, y las fases que influyen en sí en la germinación es, los más importantes, hidratación de los tejidos, absorción de oxígeno que también tiene en el suelo, ¿sí? Se tiene, por eso le removemos al suelo, airamos el suelo y luego sembramos, ¿no es cierto?
¿Ya? Factores que afectan a la germinación: la disponibilidad del agua, la humedad que tiene en el suelo, actividad respiratoria, el aumento, sustancias orgánicas almacenadas, en especial los carbohidratos que le da la energía para que el membrillo salga. ¿Sí? O el endosperma que nosotros decimos. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadrito de tanto del contenido de humedad y la velocidad respiratoria que tiene. ¿Sí? Esto es medido a su vez a nivel de la cantidad de dióxido de carbono por cada gramo. Tiene eso. Y a su vez también hay que tener en cuenta que ¿ya? La germinación es un proceso de distintas fases que juega un rol muy importante: la temperatura. ¿Sí? La temperatura tanto del suelo, en especial. ¿Sí? Por eso es que no es recomendable en épocas veraneras sembrar, ¿no es cierto?, en épocas de lluvia. Baja la temperatura de igual manera. Y lo más fundamental, compas, que ustedes deben de saber, es los tipos de germinación. Miren cómo es la germinación en sí del frijol. ¿Sí? Es una germinación epigea. Miren cómo está. ¿Sí? La semillita, y sale el hipocotilo y entra de nuevo al suelo. Es muy indispensable que sepan esto, el por qué. ¿Sí? Porque al momento que vemos este tipo de germinación, nosotros tenemos que tratar adecuadamente al suelo, que sea un suelo más mullido. Mientras que la germinación hipogea, que esto se da en los maicitos, ¿sí? Miren, el hipocotilo o la raicita que tiene penetra ya hacia adentro. No es como el epigeo. Muy distinto. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice que el hipogea, la yema terminal del embrión empuja hacia afuera y por alargamiento, ¿sí? Y genera los cotiledones. Aquí se genera. Es como unas hojitas que se abren. ¿Ya? Mientras que arriba no, en lo que es del frijol. El agricultor tiene distintos tipos de semillas. Tiene variedades de semillas, ¿ya? Que como les mencioné, ¿ya? Una semilla mejorada a nivel del campo se lo hace, ¿ya? Y eso se denomina un fitomejoramiento. Y eso a veces también se hace por accidente en los campos, ¿ya? Por ejemplo, al momento que nosotros sembramos una determinada variedad de maicito que nosotros tenemos en casa con otro, en un lote le ponemos un ejemplo del maíz mixca y en el otro lote lo ponemos del maíz cevichero. Al momento que ya sale, está de señorita, como nosotros decimos a nivel del campo, ya sale, y ahí se pasa ese polen, se pasa al otro. Y hay ya un cruzamiento. Y en sí sería un mejoramiento o de esa semillita, porque ya se cruzan. O puede ser que la semillita baje de calidad. ¿Sí? Al momento que decimos que bajamos de calidad de la semilla, está cruzada. Ya no es ni mixca ni cevichero. ¿Sí? Es otro.
Y eso sucede en el campo, sucede en el trigo, en la cebada, en las habas. Pero cuando, como les mencioné, cuando hablamos de lo que es un mejoramiento genético que tiene a nivel de laboratorio, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Y como les digo, en el campo sí mejoramos también. Mejoramos o le echamos a perder también la semilla. Eso tienen que tener bien en cuenta, compas, de eso. ¿Ya? El mejorar, sí, también es bueno. Pero cada vez que nosotros hay ese cruzamiento, otro cruzamiento con otra variedad y con otra variedad, pierde las características. Y nosotros tenemos que nos vale que tenemos que realizar nuestros bancos de germoplasma, tener nuestras semillitas recolectadas endémicas de aquí del sector. ¿Sí? Propagar esas semillitas de igual manera. Como les dije, con la finalidad de asegurar nuestra alimentación y la de nuestros hijos en especial. Hay una valorización también de los conocimientos ancestrales. Cada vez las empresas multinacionales, extranjeras, nos van dando ciertos productos que no ayudan a nuestra alimentación, ni a nuestra conservación de semillas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, esto se ve más en el arroz, en la costa. Al momento del almacenamiento, ¿qué ponen? ¿Han sabido qué ponen para que no le entre la broca del arroz? Compas. ¿No? Anteriormente ponían hasta malatién, cancerígeno, ¿sí? Mutagénico. Cuando hablamos cancerígeno y mutagénico, ya hablamos de palabras serias. Que eso, nos alimentamos, pero nosotros no lo podemos sentir porque están en ínfimas cantidades. Pero ya al transcurrir con nuestros hijos, tienen unas deficiencias, carencias, debilitamiento de los huesos, osteoporosis, cáncer al estómago, al colon. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la calidad genética, estamos hablando de la pureza que tiene una determinada semilla. ¿Sí? Y como les mencioné, ¿ya? La pureza de la semillita, en especial de las que nosotros tenemos, las endémicas, son las que en sí a nosotros nos prevalecen por la cantidad de proteína. ¿Sí? Carbohidratos, de igual manera lípidos o grasas. Existe también un alto grado de contaminación genética, es decir, la contaminación genética es aquella resultante de intercambio de granos de polen entre distintas variedades, es una mezcla varietal, lo que hablamos, que nosotros a veces por desconocimiento cogemos y sembramos una variedad, otra variedad, juntas, y eso no tratemos, ¿sí? Tratemos de variar los cultivos. Y con eso no hay esa contaminación genética, ¿sí? Y nosotros, a su vez, preservamos nuestra semillita. Y tiene una pureza varietal. La calidad física, lo que estábamos hablando de la pureza física. ¿Ya? El grado de contaminación de lotes de semillas, de malezas de otras variedades y la cantidad de materia inerte. Sí, hay una contaminación comercial, se divide en comunes y prohibidas. Para que me entiendan en esto, compas, ya,
Al momento que nosotros cosechamos una semillita, en especial se da esto en trigo, cebada, avena, tiende a aparecer ciertos en el campo. En la parcela tiende a aparecer especies indeseables. Yo le diría especies indeseables, no malezas. Porque todas las especies que nosotros tenemos en nuestro planeta son indispensables. El guagracayo, por ejemplo, o la lengua de vaca, que ustedes conocen muy bien, que han visto en los campos, eso es un indicador. Cuando ven en una parcelita o en una chacra, vean eso, me está diciendo que el pH es ácido. Razón por la cual nosotros tenemos que poner cal, bajar ese pH o poner ceniza. El guagracayo es el indicador. No hay necesidad de yo irme a un laboratorio y decirle, vea, chuza, ¿qué pasará? Solo con la vista ya vemos que está. Eso es un indicador, compas. De igual manera, cuando ven ustedes, por ejemplo, ven el alpachocho, si conocen, ¿no es cierto? ¿Ya? El alpachocho de igual manera. ¿Ya? No es una mala hierba, por si acaso. Para mí es una especie indicador. Me está diciendo algo. La naturaleza nos dice algo. Podemos ver nosotros en la semillita que hay daños mecánicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros, a ver, compas, ¿ya? Cuando se tiene específicamente ya pasado de la hectárea, generalmente nosotros optamos, ¿no es cierto?, a la máquina trilladora. A ver si o no, compas. Abrazo, lo único que se ve es en laderas, ¿no es cierto? Y ahí no entra la máquina, pues. ¿Ya? Pero en las laderas, ¿qué utilizamos nosotros ya para que nos salga el granito? La hoz sí, pero le cosechamos todavía con lo que es con la paja. Pero ¿cómo le procesamos nosotros de ahí? ¿No es cierto que hacemos métodos tradicionales como es con el caballito? Le hacemos andar ahí al caballito, le damos la vuelta ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora no hay. No hay ni caballos y ya la técnica también se está desapareciendo. Se va perdiendo. O si no, antes también había lo que es la trilladora de banco. Y yo sí he visto por aquí, porque yo también sí conozco por aquí, compas. Hay compañeros que sí lo tienen, solo que no lo utilizan o no saben cómo utilizarlo. ¿No es cierto? Supe que en Cangagua también tienen por ahí, y sí lo utilizan, hay gente que sí lo utiliza. Sería bueno que un poco conversen también por allá por las comunidades y que vean cómo es el manejo de lo que es de una trilladora de banco, que es mucho más ecológica versus a una trilladora, una segadora que nosotros decimos. Hay que recordar que también nosotros tenemos que tener el peso de las semillas, ¿sí? Peso de la semilla muy fundamental al momento de nosotros ver la densidad que vamos a sembrar en nuestro potero o en nuestro terrenito, en nuestra parcela, en nuestra chacra. El aislamiento nos ayuda a evitar la contaminación por polen de otros cultivares o variedades indeseables. Se realiza en lotes o cuadrantes, como les dije, hay que rotar parcelitas. Primero yo tengo que poner una cercaviva, generalmente, ¿sí? Para que no se pase ese polen. Esa cercaviva hace que se choque y no se pase. ¿Ya? Generalmente es así, ¿sí? Con ello evita la contaminación genética dada por la polinización cruzada, ¿ya? O contaminación mecánica durante la cosecha. Dentro del mensaje que nosotros daríamos en este taller, conservemos nuestras semillas de una forma adecuada, ¿ya? Y a su vez, con esto nosotros
mantenemos la seguridad alimentaria, mantenemos